Sabía que en un experimento de la Universidad de Harvard, las personas expuestas a largos periodos de silencio incómodo comenzaron a sudar y presentar signos físicos de estrés, como si estuvieran en peligro. Ahora imagine que este peligro no era una amenaza real, sino solo el silencio de alguien. ¿Por qué algo tan simple, tan natural, causa tanta agitación? La respuesta es sencilla, porque el silencio revela. Recuerdo que fue ayer. Tenía unos 9 años, sentado en la mesa de una habitación pequeña, rodeada de voces más altas, más seguras y más rápidas. La discusión fue sobre una decisión importante en el trabajo, y todos hablaban al mismo tiempo, compitiendo por el espacio. Y yo estaba en silencio. No por cobardía, sino porque todo dentro de mí dijo que cualquier palabra mía se ahogaría. Entonces esperé. Observé. Asistí. Cuando terminó la reunión, un colega se acercó y dijo: «Hombre, tu expresión tranquila me hizo más incómodo que cualquier argumento de ellos». Ese día entendí algo que cambió mi vida: el silencio correcto, en el momento correcto, puede ser más inquietante que los discursos más elaborados. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué sentimos tanto la necesidad de hablar, responder, justificar? Quizás es porque crecemos creyendo que aquellos que se callan, o peor, aquello que se calla, pierde. Nos enseñamos que necesitamos defendernos, explicarnos a nosotros mismos para demostrarnos todo el tiempo, como si cada conversación fuera una batalla por nuestra dignidad. ¿Qué pasa si esto es una mentira? ¿Qué pasa si esta obsesión por responder es en realidad un síntoma de debilidad? ¿Qué pasa si la fuerza real no está en entrar en el juego? En este vídeo, caminaremos por un territorio que pocos tienen el coraje de explorar. El poder escondido detrás de la ausencia. La fuerza que solo se revela cuando no se dice nada. Sí, hablemos de silencio. Pero no ningún silencio. El silencio que molesta, que se desarme, que expone. El tipo de silencio que revela qué palabras se esconden. ¿Alguna vez has sentido ese nudo en tu garganta justo después de una discusión? ¿Alguna vez has dejado una conversación con la sensación de que, aunque dijiste todo, nadie te escuchó realmente? Tal vez el problema no era lo que dijiste, sino el juego que entraste sin darte cuenta. Vivimos rodeados de personas que gritan, atropellan, se burlan y dominan, y lo llaman seguridad. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que lo más seguro de la habitación no siempre es lo que habla más fuerte, pero que elige el silencio como arma? Porque los que dominan el silencio dominan el medio ambiente. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche ya dijo: «Los que hablan mucho tienen poco que decir». Y esta frase, dictada durante más de un siglo, hace eco más fuertemente que nunca en un mundo donde todos tienen algo que publicar, comentar, para reembolsar. Pero lo que casi nadie entiende, y Nietzsche entendió, es que el verdadero poder no está en la audición. No tiene que ser. De ahora en adelante, vamos a sumergirnos en las ideas de Nietzsche, pero con los pies en el piso de la realidad. Sin academios, sin citas frías. Traducimos su pensamiento en lenguaje claro y directo y aplicable a su vida. Comprenderá cómo el silencio se convierte en un dominio psicológico. Cómo activa el miedo en los demás. Cómo se convierte en una estrategia que pocos dominan, pero eso lo cambia todo. Y, lo que es más importante, aprenderá cuando el silencio es fuerza, y cuando es escapar. Sí, hay un silencio que es poderoso, pero también hay un silencio que es la sumisión. Hay el silencio de los sabios. Y el silencio de los esclavos. Y conocer la diferencia entre ellos puede ser el giro clave para que deje de ser abrumado y comenzar a dominar su propia historia. En los próximos minutos, prepárate para ver el silencio con otros ojos. No como una ausencia, sino como una presencia fuerte e incómoda. No como un escape, sino como un escudo. No como un vacío, sino como una declaración invisible de poder. Si este tema ya te está haciendo pensar, quédate conmigo. Porque lo que viene a continuación se moverá la forma en que te posiciona en el mundo y lo que eliges callar o no. ¿Has notado cómo, frente a las críticas, nuestro primer impulso es responder? ¿Como si el mero hecho de que nos quede en silencio parezca débil o culpable? Esta urgencia de reaccionar, defenderse, probar algo, no es fuerza, es miedo. Y detrás de este miedo,
hay una estructura que nos encarcela desde mucho antes de que sepamos quiénes somos: el ego. El ego es esta construcción invisible que creamos para proteger nuestra identidad. Quiere ser visto, escuchado, aprobado. Quiere tener razón. Siempre. Pero lo que pocos se dan cuenta es que este mismo ego, cuando se malinterpreta, nos hace esclavos a un ciclo de reactividad. Todo se convierte en razón para justificar, responder, explicarte. Porque, en el fondo, el ego no apoya el silencio. Necesita una validación externa para existir. Nietzsche vio esto con una claridad impresionante para su día. A fines del siglo XIX, entre 1880 y 1889, escribió una serie de obras que apenas atacaron los valores tradicionales de la sociedad occidental. En libros como Más allá del bien y el mal y La genealogía de la moral, cuestionó los pilares de la moral cristiana y la idea de que ser pasivo, obediente y bueno era una virtud universal. Para él, esta moral de amabilidad no fue el resultado de la nobleza o la razón, fue el resultado del miedo. Fue una moral inventada por los débiles para sobrevivir en un mundo dominado por los fuertes. Nietzsche llamó a esta moral del rebaño, un sistema de valores construido por aquellos que no tenían poder pero que necesitaban justificar su sumisión como una virtud. Y nos lleva a una pregunta central: cuando sientes la necesidad de explicar lo que piensas, convencer a alguien de que tienes razón, refutar un ataque, ¿estás defendiendo tu verdad o simplemente tratando de mantener tu imagen intacta? La verdad es que al entrar en una discusión con esta necesidad de justificarse, ya ha perdido. Porque el simple acto de tratar de convencer al otro demuestra que su certeza aún depende de la aprobación externa. Y donde hay dependencia, hay fragilidad. Nietzsche dijo que las convicciones son enemigos más peligrosos de la verdad que mentiras. Porque cuando necesitas reafirmar lo que crees en todo momento, es una señal de que en el fondo ni siquiera lo creas tanto. Y esto es difícil de enfrentar. Pero, ¿qué pasa si, en lugar de reaccionar, observa? ¿Qué pasa si, en lugar de tratar de demostrar, solo mantuvo su posición con serenidad? Eso no sería apatía. Sería dominio. Sería saber que no es necesario gritar su valor. Sería comprender que su fuerza no depende del reconocimiento del otro. Este tipo de postura requiere coraje. Porque va en contra de todo lo que nos enseñaron. Vivimos en una cultura donde hablar es sinónimo de poder. Donde el silencio está confundido con la debilidad. Pero Nietzsche propone lo contrario: el verdadero poder no es doblar a la necesidad de ser entendido. Reflexionar por un momento: ¿cuántas veces tienes silencio por el miedo? ¿Y cuántas veces hablaste de inseguridad? Esta es la paradoja de la comunicación humana. Hablamos demasiado cuando deberíamos escuchar. Y silenciamos cuando debemos imponer límites. La moral del rebaño nos empuja a la aceptación ciega, a la búsqueda constante de validación. Y cuando seguimos este patrón, dejamos de vivir de acuerdo con nuestra propia verdad y vivimos de acuerdo con la expectativa de los demás. El ego, cuando está mal, convierte cada conversación en guerra. No busca comprensión, busca la victoria. Y esta necesidad de ganar nos hace reactivos. La reacción impulsiva es el grito del ego que intenta no ser olvidado. Pero quien es realmente fuerte, no necesita reaccionar. Quien es realmente libre, no necesita explicar. Quien tiene claridad interna, no necesita la aprobación de nadie. Nietzsche no le escribió a los muchos. Escribió a los pocos que están dispuestos a destruir la antigua estructura, incluso si eso significa enfrentar la soledad de la autenticidad. Porque ser auténtico en un mundo de máscaras requiere que apoyes el peso de ser incomprendido. Y aquí viene el papel del silencio. El silencio en este contexto no es un escape. Es madurez. Es dominio. Estás diciendo: no necesito entrar en este juego, porque ya está perdido desde el principio. Cuando dominas tu ego, no te sacudes con provocaciones. No te sientes presionado para explicarte. No se encoja ante el desacuerdo. Debido a que comprende que el valor de una idea no está en la aprobación que recibe, sino en la firmeza que la apoya, incluso cuando nadie está de acuerdo con usted. Este es el comienzo de la verdadera libertad. A partir de aquí, comprendamos cómo se manifiesta esta libertad silenciosa en el mundo. Cómo se convierte en presencia.
Se nota cómo ella te hace entrar en un entorno, incluso sin decir una palabra. Porque el siguiente paso no es solo silencioso el ego. Está aprendiendo a transformar el silencio en una forma de poder absoluto. Y eso comienza ahora. Hay una fuerza que no se ve, pero cambia la dirección de una conversación. No se impone a los gritos, ni se observa por gestos exagerados. Es casi invisible, pero quien ha sentido, nunca se olvida. Estamos hablando de silencio activo, uno que no es ausencia sino presencia intensa. El silencio, en este contexto, no es simplemente estar tranquilo. Es una postura. Una elección deliberada de no reaccionar cuando espera que reaccione. Y esa es precisamente la razón por la que se desestabiliza. La expectativa de las personas, en la mayoría de las interacciones, es que hay un retorno, una defensa, una discusión, una respuesta emocional. Cuando esto no sucede, la estructura mental del otro colapsa. La psicología social ha estudiado esto en diferentes situaciones. Uno de los hallazgos más relevantes proviene de la investigación sobre la comunicación no verbal. Cuando alguien se enfrenta y la respuesta esperada no llega, la mente va en alerta. Amígdala, la estructura cerebral vinculada al miedo y al control de amenazas, se activa. Esto genera ansiedad, inseguridad e incluso pánico interno. No porque el silencio sea ofensivo en sí mismo, sino porque evita que el otro controle la narrativa. En una conversación común, aquellos que hablan generalmente creen que están a cargo. Pero cuando no reacciona, no ofrece resistencia, no se defiende, el otro pierde el piso. Comienza a cuestionarse a sí mismo. ¿Se entendió? ¿Cometiste un error? ¿Fue ofensivo? ¿Fue descubierto? Este proceso se llama autoobservación forzada. El silencio bien posicionado obliga a la otra persona a mirar dentro sin la comodidad de una respuesta que alivia su tensión. Y esto es insoportable para muchos. Debido a que la mayoría de las personas no hablan para comunicarse, hable para protegerse. Es por eso que el silencio, cuando está cargado de intención, se convierte en un espejo. Un espejo que regresa al otro sus propias contradicciones, miedos e inseguridades. Y aquí está el punto más importante: el silencio revela más sobre lo otro que no es sobre usted. Él expone. Comienza las máscaras. Manipulando a las personas, por ejemplo, odia el silencio. Porque la manipulación depende de la reacción. El manipulador provoca, espera un retorno emocional y luego lo usa contra usted. Pero cuando no reaccionas, cuando permaneces estable, tranquilo, observador, pierde el control. El silencio rompe el ciclo de potencia. Él corta donde no hay defensa. Y esto también es cierto para los entornos de poder. En reuniones, negociaciones o discusiones delicadas, tal vez el uso del silencio se posicione dominantemente sin exaltar. El simple acto de hacer una pausa, de esperar, observar, transmite algo que las palabras a menudo no pueden: seguridad y autoridad. Pero es necesario hacer una distinción esencial aquí. Este tipo de silencio no es la pasividad. No es debilidad. No es la ausencia de actitud. Por el contrario, requiere fuerza interior. Requiere conciencia. Requiere dominio emocional. Es el silencio de aquellos que eligen no reaccionar porque sabes que has ganado cuando no lo llevan a cabo la provocación. En el mundo de la psicología conductual, este tipo de respuesta se llama respuesta estratégica retrasada. Se estudia en contextos como la mediación de conflictos, las negociaciones comerciales e incluso el interrogatorio. El principio es simple: cuando no reacciona en el calor de la emoción, pero observa, escucha y solo responde, si es necesario, obtienes el control del escenario. Este silencio controlado le permite ver más allá de lo que se dice. Las palabras son a menudo solo la superficie. Pero quien escucha en un profundo silencio se da cuenta de lo que es entre líneas: la vacilación en la voz, la contradicción en el aspecto, el miedo escondido en una oración. Nietzsche, incluso sin usar los términos de la psicología moderna, ya señaló este tipo de postura. Para él, el ser superior no es aquel que domina a los demás con fuerza, sino el que se domina hasta el punto de no temblar. Habló sobre la figura de Übermensch, el hombre que trasciende la moralidad del rebaño y vive guiados por su propia fuerza interior. El silencio en este modelo es un arma.
No es un arma para doler, sino para reclamar presencia. Para demostrar que no necesita disputar el espacio, porque usted es el espacio. Y eso asusta. Asusta porque vivimos en una sociedad de ruido, donde el valor de las personas se mide por cuanto dicen, cómo se muestran, por cuanto exponen. Pero el verdadero poder es saber que no tienes que demostrar nada. Cuando dominas el silencio, transformas el entorno. Te conviertes en el centro de atención sin esfuerzo. Y no porque busque reconocimiento, sino porque tu calma perturba. Tu firme aparece en desequilibrio. Su quietud habla más fuerte que cualquier grito. Este es el poder del silencio, no convencer, sino imponer presencia. No supere por la fuerza, sino para superar por la firmeza. En la siguiente parte, comprendamos cómo esta firmeza silenciosa puede usarse como una herramienta consciente. No como un mecanismo defensivo, sino como una estrategia de acción activa. Porque el silencio, cuando se usa con intención, no es ausencia, es un dominio absoluto. Saber qué no decir es tan poderoso como saber qué decir. En muchas situaciones, el verdadero impacto no está en las palabras, sino en la pausa que las precede o la elección consciente de no usarlas. Cuando dominamos este arte, el silencio ya no es solo la ausencia de sonido y se convierte en un acto de presencia, dirección, contenía fuerza. Usar el silencio como herramienta no es simple. Requiere más que autocontrol, requiere claridad de propósito. Y este es el secreto que diferencia el silencio estratégico del silencio pasivo. Uno protege. Las otras encarcelaciones. Uno impone respeto. El otro alimenta el abuso. Imagina a alguien en una acalorada discusión. Todos hablan al mismo tiempo, corren el uno al otro, compiten por la atención. En medio del caos, una persona permanece en silencio. No por miedo, sino por discernimiento. Observa, absorbe y calcula. Cuando todos exhalan, es ella quien habla. Y cuando habla, cada palabra tiene peso. Lo que ella dice transforma el curso de la conversación. Este es el silencio estratégico en acción. Este tipo de postura solo es posible cuando la persona entiende que reaccionar impulsivamente está perdiendo el control de la situación. El silencio, en este caso, no es retracción, es preparación. Es el tiempo requerido para procesar, pensar y responder con precisión. Esta pausa intencional genera tensión. Y la tensión es potencia. Obliga al otro a prestar atención, a medir sus palabras, a revisar sus pasos. En el mundo de la negociación, esta técnica es ampliamente utilizada. En la capacitación de comunicación de los líderes, el silencio se enseña como un recurso de autoridad. Cuando mantienes la respuesta por unos segundos, te pones en la posición de mando. No porque gritara, pero porque sabía cómo esperar el momento exacto para hablar. Sin embargo, existe un riesgo en este camino. No todos los silencios son un signo de dominio. A veces es un síntoma de desgaste. Muchas personas no se callan por elección, sino por agotamiento. Han tratado de imponerse, ya han argumentado, ya han buscado un diálogo, y nada ha cambiado. Entonces se rinden. Y en este silencio resignado, pierden consigo mismos. Este es el silencio de la sumisión. Un silencio que consume, que traga la identidad, que acepta todo para no generar conflictos. Es el silencio de tanto. El silencio de aquellos que han sido condicionados a creer que confrontar es incorrecto, que estar en desacuerdo es feo, que expresar dolor es un signo de debilidad. Pero Nietzsche lo advirtió con dureza. Para él, la moral de los débiles se basa en la negación de su propio impulso vital. Otorga obediencia ciega, cumplimiento, borrado personal. Este tipo de conducta, que parece noble en el exterior, es en realidad una forma de rendición disfrazada. Una rendición que alimenta relaciones abusivas, entornos tóxicos y dinámica opresiva. ¿Alguna vez te has preguntado cuán silencioso estaba en silencio por temor a parecer difícil? ¿Cuántas veces has tragado palabras para mantener la paz? ¿Y cuántas de estas veces su omisión fortaleció el control del otro sobre usted? Aquí es donde vive el peligro. Porque el silencio, si no consciente, si no proviene de un lugar de autonomía, puede convertirse en un instrumento de dominación alienígena. Y lo más perverso, todavía se vende como madurez.
La verdadera madurez no es silenciosa para complacer. Es saber cuándo es necesario el silencio y cuándo es dañino. Es comprensión de que hay momentos en que hablar es un acto de coraje y el silencio es cobardía. Del mismo modo, hay situaciones en las que el silencio es la única forma de mantener la dignidad.